Vamos a citarle a la doctora Norma Chiaparroni para que haga las conclusiones. ¿Dónde estás, Norma? Ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El trabajo de compilación de los observadores, cada una de sus minutas, no pudo completarse en forma exhaustiva porque hubo reuniones simultáneas, de modo tal que luego, a posteriori, se hará una compilación completa que se hará llegar institucionalmente. En principio, entonces, algunas de las observaciones que sí llegaron y de algún modo son coincidentes, bueno, tienen que ver con… Silencio, por favor. Tienen que ver con lo siguiente. La feminización de la pobreza es un dato de la realidad que no puede soslayarse y ello conduce en buena medida a la trata y la explotación de personas, tanto sexual como laboral. En este orden, las mujeres constituyen un universo de extrema vulnerabilidad, por tanto se advierte que su presencia se encuentra en la cadena delictiva en el último eslabón y como tal son también maltratadas en el sistema de justicia. Por eso se entiende relevante avanzar en campañas de prevención que permitan, por un lado, visibilizar la problemática de las mujeres e inclusive revisar los tipos penales, los tipos de las penas, no los tipos penales, que se le imponen a estas mujeres, que cuando llega el momento de la sanción penal son abandonadas por quienes son verdaderamente quienes conducen y organizan el delito. Y en este orden de cuestiones se advirtió la posibilidad de que la imposición de sanciones recurra a los métodos alternativos a la prisión. Al mismo tiempo, en este contexto que visibilizamos a las mujeres, sean como víctimas o como infractoras a la ley, pero en este marco de vulnerabilidad, advertimos la necesidad de que el Estado pueda brindarles programas de inclusión social, pero que no sean de ese tipo de actividades que perpetúan a las mujeres en sus roles tradicionales, ¿sí? Sino que les den la posibilidad o la facilidad de acceder al mundo del trabajo, no precisamente también en aquellos escalones más bajos laboralmente, ¿no? Sino que se las pueda dotar de herramientas y recursos para realmente sentirse en situación de reparación. Que por otra parte, como le decía hoy la doctora Pastén, las nuevas normas del Código Civil posibilitarían para las víctimas de este tipo de delitos también reclamar de parte del Estado indemnizaciones o reparaciones de carácter integral, porque en definitiva es el Estado quien debe prevenir la comisión de estos delitos y las mujeres en general, sea por necesidades extremas familiares, condiciones económicas muy difíciles, por el engaño, por la captación, por la vulneración afectiva, terminan como víctimas y o infractoras en este tipo de delitos, pero siempre en modo desventajado, ¿sí? No solamente en el continuo cuando se está llevando, digamos, produciendo el delito, sino luego cuando aparece la represión estatal. Por lo tanto, necesitamos que también estas mujeres sean visualizadas desde el sistema de justicia, desde el servicio de justicia, con una perspectiva de género. Esto que planteaba, creo, ayer la doctora Tarditi, de este lugar del juzgador o de la juzgadora cuando enfrenta
tiene que enfrentar la decisión que va a adoptar en un juicio y ver a esa mujer como la víctima que es en el contexto en el que se ha dado su situación. Igualmente, si fuere ella la infractora de la ley penal. Esto es bueno, aparecieron los papeles acá, los vamos a dejar. Pero sí voy a mencionar 2 o 3 cuestiones. Uno referido al tema de la restitución internacional de niños, que como muchas sabemos, es un tema harto difícil y la Convención de La Haya no trae una previsión específica donde aparezca la causal de la violencia doméstica, sino que tiene una forma de ecuación, es muy antigua además la Convención, que dificulta mucho probar este tipo de situaciones para oponerse a la restitución. Lo que nos apuntó la doctora Tagle, y creo que seguramente lo discutió con alguien, con algunas otras personas, es la necesidad que el procedimiento de restitución internacional de niños se adecúe a normas de procedimiento mucho más rápidas, más expeditas, porque sabemos que los procedimientos se ordinarizan y entonces el periodo, el tiempo que lleva hasta el dictado de la última, digamos, hasta que se logra firmeza o se agota el ordenamiento interno, suele llevar muchos años. Otro aspecto que ha sido transversal en los expositores y expositoras y que también está mencionado reiteradamente por parte de observadoras y observadores de este Congreso es la necesidad de elaborar y de contar con estadísticas. Sin las estadísticas, digamos, esta gráfica, no se puede hacer prevención. Y si no se puede hacer prevención, no se puede hacer política pública, ¿sí? Y esto parecería que está ha hecho carnadura también en la magistratura, porque lo ven a través de los expedientes y a través de las causas. De modo tal que se entiende importante que no solamente existan estas estadísticas, sino que exista un trabajo conjunto de los 3 poderes, porque nosotros tenemos esta tríada y esta división de los poderes, pero en el marco de las políticas públicas, de las grandes políticas públicas que conducen los destinos de la nación, hay que trabajar en conjunto. Por eso, una de las propuestas, que coinciden varias personas, es constituir una mesa de enlace, una mesa de diálogo donde esté presente el Estado con sus distintos poderes, donde estén presentes las organizaciones de la sociedad civil, donde estén presentes los sindicatos, es decir, la sociedad en su conjunto, porque nosotras de dominación patriarcal sabemos, ¿no?, las mujeres. Entonces, también concebimos que el Estado, un Estado que no sea el padre que nos cuida, sino que nosotras formemos parte de ese Estado desde distintos lugares y podamos decir qué es lo que creemos mejor para nosotras, los niños, las niñas y adolescentes. Y por último, lo que yo pude anotar de cuanto fue la intervención del doctor Piedecase, presidente del Consejo de la Magistratura, que ha informado, como después el colega italiano hizo mención, acerca de esta discusión que se está dando en el Consejo de la Magistratura y consecuente adopción de convenios de colaboración y de entendimiento con la Corte de Justicia de Uruguay, con el Poder Judicial de Colombia y con el Consejo de la Magistratura Italiana, que va a confluir en un evento que se hará en el mes de septiembre en Argentina. Lo que dice el doctor, como portavoz del Consejo de la Magistratura, que naturalmente preside, como he dicho antes, es que
este tipo de delitos que han sido objeto de tratamiento en este Congreso le requieren a ellos como órgano constitucional el abordaje y la visualización de nuevas cualidades y calidades en la elección de los magistrados y magistradas. Por lo tanto, también visualizan la necesidad de una formación y capacitación orientada a este abordaje por sus características de transnacionalidad, transfronteridad, que esto es nuevo, ¿no? Y desde allí se proponen hacer una capacitación y formación dirigida a todo el conjunto del servicio de justicia. Bueno, hasta acá llegamos, hay mucho más que ha llegado ahora, pero no tenemos tiempo y bueno, yo seguiré trabajando. No, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Como miembro de AMJA, voy a comentar, no pensaba, un detalle de la doctora Medina. Todos hemos dicho que no queremos hacer contacto visual con ella porque nos manda a hacer algo, que silenciamos los celulares porque en forma permanente, es increíble. No conozco, la verdad, persona más tenaz, con una energía envidiable. Pero junto con esto tiene mucha paciencia y mucho temple y lo transmite. Cuando en La Rioja me dijo el próximo es en San Juan, yo creía que era re fácil. Ah, bueno, bárbaro, bienvenidas, qué lindo, porque la verdad que había sido bellísimo la experiencia de La Rioja. Cuando llegamos, es cierto, la doctora Marisa Iglesias, han nombrado recién otras asociadas, en realidad no nos conocíamos entre nosotras, no sabíamos qué era, o sea, yo la conocía a la doctora Iglesias, pero no sabía que estábamos en esto juntas, y se comenzaron a abrir puertas y el nombre era AMJA, y entre la doctora Salina de Duano y nosotras ha habido una laguna donde en realidad teníamos que explicar qué era AMJA. Por eso digo, como miembro de AMJA tengo que decir que cuando yo le llamaba a la doctora y le decía, no, las puertas no se abren, esto que pensábamos no ha salido, ella me decía, quédate tranquila, es una cuestión de tiempo, ya lo van a madurar, e insisto, con muchísimo temple, bueno, acá estamos, espero que se hayan sentido bien. A Susana. Y como sigo como miembro de AMJA, quiero agradecer, ya nombrado a cada área del Ejecutivo que nos ha ayudado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que nos ha aportado unos libros y que no pudieron porque coincidían los horarios, pero hubieran querido estar en la apertura. A mi familia, que agradezco que me ha acompañado, sobre todo por haber podido compartir con ella la experiencia de ver estas mujeres tan luchadoras, o sea, realmente me encanta que mis hijos hayan podido ver lo que es AMJA, lo que son las mujeres de AMJA. Y también hemos dicho a la Municipalidad de la Ciudad de la Capital y a la Municipalidad del Departamento Sarmiento, que es donde yo trabajo, y que alumnos de la Escuela Agrotécnica les han dejado un dulcecito para que degustaran en el camino y luego para que se lleven. Como sanjuanina, agradecer profundamente que hayan elegido San Juan. Yo siempre decía, Susana, fue una estrategia, ¿cierto? No es casual. En 3 meses, en 4 meses, el escenario de San Juan se ha visto absolutamente favorecido. Ustedes han sido testigos y a lo mejor les ha parecido natural. Para nosotros tener un digesto de género y sentados en la misma mesa, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hablando de perspectiva de género, créanme que esto se lo debemos a AMJA y como sanjuanina infinitamente agradecida. Y bueno, y con esto se da por clausurado el acto, el encuentro.